Un elemento fundamental en los circuitos eléctricos es la fuente de alimentación. Pero, ¿qué es la fuente de alimentación? Podemos definir la fuente de alimentación como el componente esencial de un dispositivo electrónico, ya que permite proporcionar la energía eléctrica para su correcto funcionamiento. La fuente de alimentación permite el funcionamiento de distintos dispositivos electrónicos como pueden ser teléfonos móviles, ordenadores, radios, entre otros que podemos encontrar hoy en día. Los principales usos que podemos darle a la fuente de alimentación se encuentran en el área de la computación, telecomunicaciones, electrodomésticos, ciencia y medicina. El funcionamiento de la fuente de alimentación se basa en la conversión de la corriente de la red eléctrica en una forma de energía adecuada para los componentes de un dispositivo electrónico. Generalmente, la fuente de alimentación permite transformar la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua para que puedan utilizarlo los dispositivos eléctricos que tengamos. Existen principalmente dos tipos de fuentes de alimentación: fuente de alimentación fija y fuente regulable. La principal diferencia entre ambos tipos de fuente es que la fuente fija suministra un valor de tensión fijo sin posibilidad de variación y la fuente regulable puede ajustar el valor de la tensión de salida de la propia fuente. Además, tenemos que identificar dos tipos de fuentes de alimentación, como podemos ver en la parte izquierda y derecha con su simbología eléctrica, y podemos decir que existen dos tipos: fuentes de tensión y fuentes de corriente. En la parte izquierda podemos ver el símbolo eléctrico de la fuente de tensión representada con la letra V y con la polaridad menos y más. Tenemos que decir que esta fuente de tensión permite suministrar un valor de tensión fijo independientemente de la intensidad de corriente. La fuente de corriente, por el contrario, permite suministrar una intensidad de corriente constante independientemente del valor de la tensión en sus bornes. Por lo tanto, podemos decir que la diferencia entre la fuente de tensión y la fuente de intensidad es la magnitud eléctrica que tenemos fijo, es decir, que su valor es fijo, y la magnitud eléctrica cuyo valor podemos variar. A modo de resumen, podemos decir que en la fuente de tensión el valor fijo es el de la tensión y en la fuente de corriente el valor fijo es el de la intensidad de corriente. Tenemos que decir que la fuente de alimentación puede ser interna o externa, en función de si está integrada en el dispositivo al que alimenta o no. Además, se debe decir que la fuente de alimentación puede incluir otros elementos que sirven para proteger la vida útil de los dispositivos, como pueden ser reguladores de tensión, protectores contra cortocircuito y protectores de sobretemperatura. También cabe destacar el símbolo eléctrico de la fuente de alimentación si hablamos de una pila, como podemos ver en la parte izquierda, y el símbolo eléctrico de la fuente de alimentación si hablamos de una batería, como podemos ver en la parte derecha. Estos dos son ejemplos típicos de fuentes de alimentación, ya que tanto baterías como pilas son ejemplos que vamos a encontrar en circuitos eléctricos que trabajaremos posteriormente. Además, debemos hablar de la fuerza electromotriz o FEM, que son las siglas con las que se define. La fuerza electromotriz es la energía proveniente de cualquier fuente de alimentación, y para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos polos, positivo y negativo, de dicha fuente de alimentación.